Así que esto es lo que pasa con el Consejo Galáctico. Les encantaba sentirse superiores. Y durante 3 años, 4 meses y 16 días, tuvieron la excusa perfecta para sentirse así, porque todos ellos se vieron colectivamente desconcertados por una caja metálica brillante. Pero no era una caja cualquiera, claro está. Se trataba del cifrado Arconte, un antiguo artefacto dejado por una civilización superavanzada desaparecida hace mucho tiempo que, al parecer, no tenía nada mejor que hacer que dejar acertijos cósmicos esparcidos por el universo, como si se tratara de la peor búsqueda del tesoro del mundo. El artefacto estaba cubierto de símbolos que dolían al mirarlos, números que no seguían ningún sistema matemático conocido y patrones que hacían llorar a los físicos cuánticos sobre sus tablas periódicas. ¿El premio por resolverlo? Una tecnología más rápida que la luz que funcionara en tiempo real, no la basura actual que tardaba 40 años en cargarse y te hacía envejecer al revés los martes. Estamos hablando de una tecnología que te permite cruzar la galaxia a tiempo para cenar. Así que, naturalmente, todas las especies del Consejo dedicaron a ello a sus mejores y más brillantes mentes. Los Centauri trajeron sus superordenadores cuánticos que podían calcular pi hasta el último dígito, algo de lo que aparentemente estaban muy orgullosos. La conciencia colectiva de Hive Prime asignó 3 millones de drones para trabajar en ellos simultáneamente. Incluso los tipos del cerebro flotante del Sector 9, que literalmente pensaban en 12 dimensiones y eran insufribles al respecto en las fiestas, lo intentaron. Todos fracasaron. Lo que nos lleva al embajador Krell, un reptil de 2 metros de altura, con escamas que brillaban en color púrpura cuando se sentía satisfecho, lo cual era siempre que se presentó ante la Cámara del Consejo y se dirigió a los delegados reunidos con toda la cordialidad de una inspección fiscal. Quizás, siseó, con su lengua bífida saboreando el aire como si estuviera degustando un buen vino. Debemos afrontar la verdad evidente. Algunas civilizaciones simplemente no están preparadas para problemas de esta magnitud. Quizás algunas especies deberían centrarse en sus puntos fuertes, como, no sé, la agricultura o la música primitiva. No se dirigía a nadie en particular, pero todos sabían que se refería a los humanos. La Tierra acababa de obtener la membresía provisional del Consejo, y Krell había votado en contra 2 veces. De hecho, había pedido un recuento. La delegación humana, los tres, se sentaron en silencio al fondo. Llevaban 3 años callados, observando, esperando, probablemente comiendo esos extraños almuerzos para llevar que siempre traían porque decían que la comida de la cafetería del Consejo les daba problemas digestivos, algo de lo que nadie quería oír hablar. Pero ahora, al parecer, la Tierra tenía algo que decir. Habían enviado un mensaje por adelantado. Tenían un candidato, alguien que podía descifrar el código Arconte. Las escamas de Krell brillaban tanto que prácticamente resplandecía. Esto iba a ser entretenido. Las puertas de la sala del consejo se abrieron con ese dramático silbido que le había costado a los contribuyentes 17 millones de créditos instalar. Y entró el campeón de la Tierra, Jake Morrison, que parecía haberse vestido a oscuras después de un fin de semana de 3 días. Vaqueros con una mancha sospechosa cerca de la rodilla. Una camiseta que decía, he pausado mi juego para estar aquí. Zapatillas que habían visto mejores décadas. Tenía la postura de un hombre que nunca había ido al quiropráctico y la expresión de alguien que acababa de despertarse de una siesta que no quería tomar. Estaba mascando chicle. La sala del consejo se quedó en silencio. No era un silencio de admiración. Era un silencio del tipo, ¿alguien ha cometido un terrible error? Detrás de Jake, el doctor Finn Rothko entró con el aspecto de un hombre que asistía a su propio funeral. Rothko estaba realmente cualificado, con 16 doctorados y un premio Nobel que guardaba en su cuarto de baño porque, según él, incomodaba a los invitados de una forma divertida. Llevaba un traje que costaba más que una pequeña nave espacial y una expresión que sugería que estaba reconsiderando todas las decisiones que le habían llevado a ese momento concreto. Miembros del consejo, comenzó Rothko con voz tensa.
Les presento a Jake Morrison, candidato seleccionado por la Tierra para el desafío del cifrado Archon. La risa de Krell resonó en la sala. Sonaba como un triturador de basura atragantándose con cubiertos. ¿Esto? ¿Este es su experto? ¿Cuáles son sus cualificaciones? ¿Se alojó anoche en un Holiday Inn? Jake dejó de masticar por un segundo. En realidad sí, en el que está cerca del puerto espacial. El buffet del desayuno está bastante bien. ¿Tenéis uno de esos aquí? Me dijeron que habría comida. Rothko cerró los ojos. En lo más profundo de su alma, algo murió. El señor Morrison se deslizó Krell hacia adelante, dirige un negocio de salas de escape en Nevada. Su formación académica incluye, y cito textualmente de su expediente, algunos estudios universitarios. Algunos estudios universitarios. Entre sus habilidades especiales figuran el Tetris y saber todas las letras de Bohemian Rhapsody. Oye, toda la canción, corrigió Jake, incluso la parte de ópera, que en realidad es bastante difícil. Un delegado del grupo del metano emitió un sonido similar al de un globo desinflándose, que era el equivalente en su especie a un grito de confusión. Rothko dio un paso adelante sudando a pesar del ambiente climatizado. El consejo solicitó a la Tierra que enviara a alguien que resolviera acertijos de forma profesional. El señor Morrison ha diseñado con éxito más de 200 escenarios de salas de escape con una calificación de satisfacción del 92% en Yelp. 93. Jake añadió, ayer recibimos una nueva reseña. Una señora dijo que mi sala de secuestro alienígena era muy realista. No tenía ni idea, ¿verdad? Hizo un gesto hacia la sala llena de alienígenas reales. Las escamas de Krell habían pasado de moradas a un carmesí intenso, lo que significaba que estaba enfadado o excitado, y nadie quería saber cuál de las dos cosas. Esto es un insulto al Consejo. La Tierra nos envía a un desertor que se gana la vida jugando a juegos infantiles. Técnicamente, también hago fiestas de cumpleaños, dijo Jake. De hecho, tengo la agenda llena hasta el jueves. ¿Podemos acelerar esto? Tengo un grupo de niños de 9 años esperando una fiesta temática de piratas y todavía tengo que esconder el tesoro. Rothko parecía estar calculando lo rápido que podía llegar a la esclusa de aire. El supervisor del consejo, una entidad cristalina flotante llamada Mora, que había estado respingando, en silencio hasta ahora, pulsó con luz. El humano ha sido debidamente presentado como candidato. Las reglas son claras. Puede intentar descifrar el código. Krell emitió un sonido como el de una tetera enfadada. Bien, dejemos que el primitivo avergüence a toda su especie. Será educativo para él. Jake se crujió los nudillos. Genial. Entonces, ¿dónde está ese rompecabezas? Y, en serio, que alguien me indique dónde están los aperitivos. El código arconte se encontraba en el centro de la sala de pruebas, sobre un pedestal que probablemente costaba más que todo el negocio de Jake. Era del tamaño de un microondas, cubierto de símbolos que parecían cambiar cuando no los mirabas directamente, y zumbaba con una frecuencia que te hacía picar los dientes. A su alrededor, los mejores de la galaxia habían montado lo que parecía una feria científica muy cara. Los Centauri tenían su matriz de ordenadores cuánticos, con luces parpadeantes y pantallas que mostraban números que harían que una calculadora tuviera una crisis existencial. El colectivo Hive Prime tenía 17 de sus drones conectados entre sí, vibrando en perfecta sincronía como el coro más espeluznante del mundo. Los chicos de Dimension Brain flotaban en sus esferas de contención, pulsando con colores que técnicamente no existían en el espacio normal. Jake agarró una silla, la giró hacia atrás y se sentó con una bolsa de patatas fritas que, al parecer, había introducido de contrabando. ¿Y qué? ¿Vosotros os quedáis mirándolo hasta que hace algo? Krell señaló dramáticamente la instalación. Estos son los sistemas analíticos más avanzados de la galaxia conocida. Han procesado todas las permutaciones matemáticas posibles, todos los patrones lingüísticos, todas las matrices de probabilidad cuántica. Lo hemos intentado todo. ¿Has probado a pedírselo amablemente? Jake masticó una patata frita. Rothko se pellizcó el puente de la nariz. Señor Morrison, por favor. Estos seres han dedicado años a este problema. Sí,
¿Y cómo está funcionando? Un operador Centauri, cuyo nombre era básicamente una ecuación matemática, activó su último intento. Los ordenadores cuánticos se iluminaron como en una rave. La energía se extendió por la superficie del artefacto. Los símbolos se reorganizaron en patrones que resultaban dolorosos de percibir. Los ordenadores procesaron los datos a velocidades que harían que la luz pareciera lenta. No pasó nada. El artefacto se quedó allí, emitiendo su molesto zumbido. Fascinante, susurró una de las criaturas cerebrales. Ahora hemos eliminado otras 47 billones de soluciones posibles. Solo quedan 823 billones, añadió alegremente otro cerebro. Jake levantó la mano como si estuviera en la escuela secundaria. Pregunta, ¿están seguros de que se trata realmente de matemáticas? Tal vez sea como una broma de Tok Tok. Todas las cabezas, tentáculos y órganos sensoriales de la sala se volvieron para mirarlo. ¿Un qué? La voz de Krell podría haber congelado el helio. Ya sabes, a veces la respuesta no es complicada. A veces simplemente le das demasiadas vueltas. Jake comió otra patata frita. Una vez tuve a este grupo en mi sala de escape de zombies. Pasaron 40 minutos intentando forzar una cerradura con técnicas avanzadas que habían aprendido en YouTube. La cerradura ni siquiera estaba cerrada, solo había que empujarla para abrirla. Los arcontes eran la civilización más avanzada de la historia galáctica, dijo Krell lentamente, como si le explicara a un niño por qué no se pueden comer los lápices de colores. No dejarían atrás un simple rompecabezas. Si tú lo dices, Jake se encogió de hombros. Las escamas de Krell se volvieron de un color púrpura supernova. Está bien, está bien. Ya que el humano cree que todos somos tontos, tal vez le gustaría observar a un verdadero genio en acción. Señaló la instalación de su propia especie, una matriz informática cristalina que parecía costar más que un pequeño planeta. La matriz computacional de los Krell Lick. Llevamos meses perfeccionando nuestro enfoque. Emocionante, dijo Jake con el entusiasmo de alguien que espera a que se seque la pintura. Krell activó personalmente la secuencia. Los cristales brillaron con luz. Los patrones de energía bailaban a través del artefacto en formaciones cada vez más complejas. Las pruebas matemáticas que harían llorar a Pitágoras se desplazaban por las pantallas holográficas. La matriz de los Krell estaba lanzando todo lo que tenía al rompecabezas. El artefacto respondió con un zumbido ligeramente más fuerte, que probablemente era su versión de un encogimiento de hombros. Krell se quedó allí, con las escamas parpadeando en colores como un anillo del humor confuso. Su mandíbula se movía en silencio. En el fondo, el dispositivo de traducción de alguien traducía sus pensamientos internos como una serie de símbolos que definitivamente no eran aptos para toda la familia. Jake inclinó la cabeza, mirando el artefacto desde su posición lateral en la silla. ¿Eh? Qué raro. ¿Qué es raro?, preguntó Rothko, desesperado por encontrar algo que pudiera salvar este desastre. Esos símbolos se parecen al tatuaje que se hizo mi exnovia en la universidad. Una decisión terrible. Se lo hizo al revés porque el artista leyó mal la foto de referencia. Tuve que decirle a todo el mundo que era arte abstracto. Jake volvió a sus patatas fritas. Una anécdota cultural fascinante, dijo Krell con suficiente sarcasmo como para acabar con un pequeño ecosistema. Sin duda, la mente más brillante de la Tierra en acción. Pero Jake ya no le estaba escuchando. Se había quedado en silencio, mirando el artefacto con la cabeza ladeada en un ángulo que parecía doloroso. Y por primera vez desde que llegó, había dejado de masticar chicle. Jake llevaba unos 10 minutos sentado boca abajo en su silla, con los pies enganchados en el respaldo y la cabeza colgando hacia el suelo, como un niño al que le han dicho una sola vez que se siente correctamente y ha decidido hacer lo contrario. Rothko había dejado de pedirle que se sentara normalmente. En ese momento, la dignidad era un recuerdo lejano. De todos modos, ¿estás bien ahí abajo?, preguntó Rothko. El torrente de sangre me ayuda a pensar, dijo Jake, con la cara enrojecida. Además, puedo ver esa mancha de café en el techo. ¿Lo sabéis? Me parece peligroso. Krell ahora caminaba de un lado a otro, con las escamas cambiando de color como un semáforo estropeado. Quizás deberíamos simplemente admitir la derrota. Claramente,
El arconte pretendía que este rompecabezas permaneciera sin resolver. Una prueba de humildad para las especies inferiores que se atreven a ir más allá de su alcance. Oh, dijo Jake, bajando los pies y girando tan rápido que debería haberle mareado. Podría simplemente darle la vuelta. La sala volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era el silencio de alguien que acababa de decir algo potencialmente estúpido o potencialmente brillante. Y nadie sabía cuál de los dos. Disculpen. La forma cristalina de Mora pulsó. Jake se levantó, se sacudió las migas de sus vaqueros y se acercó al pedestal como si se tratara de una máquina expendedora. El rompecabezas está al revés. Todos lo están interpretando mal. La risa de Krell podría haber descascarillado la pintura. El artefacto ha sido analizado por todas las especies del Consejo. El mapeo cuántico muestra que los símbolos se alinean con la estructura base. No hay arriba ni abajo en el espacio tetradimensional. Eres un completo bufón. Sí, pero ¿y si el arconte pensaba en 3 dimensiones como la gente normal? Jake extendió la mano hacia el artefacto. 17 drones de seguridad se activaron simultáneamente. Rothko saltó hacia adelante. Espera, no puedes tocarlo sin el equipo adecuado. Jake cogió el artefacto, lo giró 180 grados y lo volvió a colocar en su sitio durante exactamente 3 segundos. No pasó nada. Entonces, el artefacto se iluminó como si alguien acabara de introducir la contraseña correcta. Después de años de teclear tonterías, los símbolos se reorganizaron con clics audibles. El zumbido pasó de ser molesto a casi musical. Los paneles se deslizaron para abrirse, revelando núcleos de datos cristalinos que comenzaron a proyectar esquemas holográficos de sistemas de propulsión más rápidos que la luz que hicieron que todos los físicos de la sala se olvidaran de cómo respirar. El artefacto básicamente decía: por fin, gracias, en el lenguaje universal de los rompecabezas resueltos. Se desató el caos. Los operadores Centauri comenzaron a gritar a sus ordenadores, que ahora confirmaban que sí, que darle la vuelta era de hecho la solución. Y también se sentían muy estúpidos. Los drones Hive Prime rompieron la formación y comenzaron a chocar entre sí como aspiradoras Roomba confundidas. Uno de los tipos del cerebro dimensional desapareció por un segundo, posiblemente por pura vergüenza. Krell se quedó paralizado, con la boca tan abierta que cabría una carpa de 6 personas. Entrada del transbordador. Mora brilló tanto que todos tuvieron que apartar la mirada. Explícalo ahora. Jake se encogió de hombros. Los símbolos no eran matemáticas. Eran instrucciones, pero estaban escritos para seres que se orientaban de manera diferente en el espacio. Probablemente una especie que vivía en superficies de techo o colgada boca abajo o algo así. Para ellos, esto estaba al derecho. Para todos los demás en la galaxia que evolucionaron de pie, estaba al revés. Hizo una pausa. Además, había una pequeña flecha en la parte inferior que apuntaba hacia arriba. Bueno, apuntaba hacia arriba cuando estaba al revés. ¿Entiendes lo que quiero decir? Rothko se acercó con las piernas temblorosas y miró hacia donde Jake señalaba. Efectivamente, había una pequeña flecha grabada en la base. Había pasado por delante de este artefacto durante 3 años y nunca había mirado la parte inferior. Pero uno de los Centauri balbuceó. Nuestro análisis cuántico, nuestros modelos matemáticos, eran formas muy complicadas de no comprobar si lo estabas sujetando mal. Jake terminó. No pasa nada. Ocurre todo el tiempo en mis salas de escape. La gente inteligente le da demasiadas vueltas a las cosas. Hice que un grupo de ingenieros pasara 2 horas intentando hackear una cerradura electrónica. Estaba desenchufada. La llave estaba debajo del felpudo. Krell finalmente recuperó la voz. Sonó como un globo desinflándose. No puede ser. 3 años. 3 años. Las mentes más brillantes de la galaxia. Sí, probablemente ese era el problema. Jake dijo, eran todos demasiado inteligentes. Está claro que los arcontes no estaban poniendo a prueba la inteligencia. Estaban poniendo a prueba la perspectiva. Literalmente. ¿Son capaces de ver las cosas desde un ángulo diferente? En realidad es bastante ingenioso. Respeto a esos antiguos bichos raros.
Cogió su bolsa de patatas fritas de la silla. ¿Estamos bien aquí? Porque, en serio, tengo esa fiesta de cumpleaños el jueves y el depósito no es reembolsable. La estructura cristalina de Mora pulsó en lo que podría haber sido una risa o un pequeño fallo del sistema. El humano ha descifrado el código de los arcontes. Según las leyes del Consejo, se concede a la Tierra acceso total a la tecnología más rápida que la luz. En algún lugar de la parte trasera del Consejo, un delegado empezó a llorar. Jake estaba bastante seguro de que era uno de los cerebritos, lo que planteaba dudas sobre cómo funcionaba eso. Las escamas de Krell se habían vuelto completamente grises. Parecía una estatua de la decepción. ¿Alguna pregunta?, preguntó Jake, tratando sinceramente de ser útil. 17 especies comenzaron a gritar a la vez. El consejo tardó aproximadamente 4 horas en dejar de gritar, llorar y cuestionar toda su existencia. Los Centauri habían desconectado sus ordenadores cuánticos y se limitaban a mirar fijamente a la pared. El colectivo Hive Prime había conseguido de alguna manera provocar una migraña simultánea a 17 drones, algo que su especie ni siquiera creía biológicamente posible. Uno de los tipos del cerebro dimensional había solicitado terapia. Mora pidió orden pulsando con tanta intensidad que las retinas de todos presentaron una queja formal. El Consejo debe reconocer lo que ha ocurrido aquí hoy. El supervisor anunció. El cifrado Archon no era una prueba de potencia computacional o matemáticas avanzadas. Era una prueba de flexibilidad cognitiva, la capacidad de percibir los problemas desde perspectivas más allá del propio sesgo evolutivo. Nos han trolleado, murmuró un operador Centauri. Una civilización antigua trolleó a toda la galaxia durante 3 años. Básicamente, sí, Jake estuvo de acuerdo. Había encontrado la cafetería y regresó con lo que parecía un sándwich, pero probablemente no lo era. De todos modos, se lo comió. Krell había estado en silencio durante 20 minutos, lo cual era un récord personal. Sus escamas habían adquirido un color marrón turbio que sugería que estaba experimentando las 5 etapas del duelo simultáneamente. Cuando finalmente habló, su voz tenía el tono de alguien que lee su propio elogio fúnebre. Así que nos derrotó la simplicidad, la solución más obvia, un humano que ni siquiera quería estar aquí. Miró a Jake. No lo resolviste con inteligencia. No, dijo Jake alegremente con la boca llena de sándwich alienígena. Lo resolví siendo demasiado tonto para pensar que era complicado. A veces eso es mejor. Rothkisho había pasado de sentirse avergonzado a sentir un extraño orgullo, como un padre que ve a su hijo ganar un concurso de ortografía por escribir tan mal una palabra que al final resultó ser correcta. La ventaja de la perspectiva humana es que no llevamos suficiente tiempo viajando por el espacio como para desarrollar vuestros avanzados marcos de problemas. Seguimos pensando primero en lo simple. Vosotros seguís pensando primero en lo incorrecto, corrigió Krell con amargura. Pero aparentemente eso es útil. Un delegado de la Confederación de Silicio, que había estado callado todo este tiempo, levantó un apéndice metálico. Esto plantea una pregunta preocupante. ¿Cuántos otros misterios sin resolver podrían tener soluciones igualmente simples que hemos pasado por alto debido a nuestros procesos cognitivos avanzados? La sala se quedó en silencio mientras se asimilaba ese horror en particular. «Oh, no», susurró un Centauri. «Quizás seamos demasiado inteligentes», dijo otro. «Voy a acostarme», anunció una de las criaturas cerebrales, y su esfera de contención salió flotando de la sala. Jake se había convertido de alguna manera en el centro de atención, lo que claramente odiaba. Drones de noticias de 70 planetas diferentes revoloteaban a su alrededor. Los medios de comunicación galácticos ya estaban publicando titulares como «Un idiota local resuelve un rompecabezas imposible y el arma secreta de la humanidad, la estupidez». «Señor Morrison», pulsó Mora suavemente, «ha prestado un gran servicio a su especie. La Tierra obtendrá todos los privilegios del Consejo, acceso a nuestros archivos tecnológicos y un puesto en el Comité de Problemas Avanzados». «Genial, genial», dijo Jake. «¿Pero puede hacerlo otra persona? Tengo un negocio que dirigir». «Podría quedarse», sugirió Rothko semanalmente.
Asesorar en otros retos. El consejo claramente necesita su perspectiva única. Jake miró a su alrededor a los alienígenas reunidos, la tecnología avanzada, las estructuras cristalinas, los cerebros flotantes y los ordenadores cuánticos. Luego miró su teléfono, que de alguna manera aún tenía cobertura en el espacio, y consultó su calendario. Sí, voy a pasar. No se ofendan, pero ustedes parecen agotadores. Además, Jenny ya ha comprado los disfraces de piratas para el jueves y me matará si lo cancelo. Krill hizo un ruido como el de un motor moribundo. Resolvió el mayor misterio de la galaxia y quiere volver a las fiestas infantiles. Es un medio de vida. Jake se encogió de hombros. Y también hay mejores aperitivos. La comida de vuestra cafetería sabe a tristeza. Está diseñada para ser nutricionalmente óptima para 17 especies diferentes, dijo Mora a la defensiva. Sí, ese es el problema. Rothko dio un paso adelante, sintiendo que su oportunidad de escapar se cerraba. Si el Consejo ya no nos necesita, creo que la delegación de la Tierra debería marcharse. Ya les hemos quitado suficiente tiempo. Ustedes nos han quitado 3 años de dignidad, murmuró Krell, pero hizo un gesto con la mano con garras para despedirlo. Váyanse, marchen. Llévate contigo a tu mercader del caos. Jake saludó con la mano al Consejo reunido. Gracias por el viaje. Ha sido extraño. Aunque deberíais trabajar vuestras habilidades sociales. Hay mucha tensión aquí. Mientras se dirigían hacia la puerta, Mora pulsó una última vez. Señor Morrison, la galaxia está en deuda con usted. Jake se detuvo en la puerta. Por un momento, solo un momento, algo que podría haber sido verdadera sabiduría cruzó por su rostro. No me deben nada. Solo han aprendido lo que se aprende en todas las salas de escape. A veces, la respuesta no se esconde en la complejidad. A veces está justo delante de ustedes y simplemente la están mirando mal. Luego lo estropeó añadiendo, además, los dispensadores de jabón del baño están colocados demasiado altos. Tuve que saltar. Un defecto de diseño. Y se fue. La noticia llegó a la Tierra aproximadamente 4 horas antes de que aterrizara el transbordador de Jake, lo que significó que aterrizó en lo que solo podía describirse como un caos controlado con una cámara de noticias. Su negocio de salas de escape, Morrison's Mystery Rooms, había pasado de ser una modesta operación en un centro comercial entre un servicio de preparación de impuestos y una tienda de cigarrillos electrónicos a ser la dirección más famosa del planeta. Había furgonetas de noticias aparcadas en la calle. Los periodistas acampaban junto a la puerta. Alguien ya había empezado a vender camisetas con su cara y la frase, piensa al revés, avanza. Jake odiaba cada segundo de aquello. Solo quería el viaje espacial gratis, le dijo a Rothko mientras su transbordador descendía hacia la plataforma de aterrizaje. Dijeron que todos los gastos estaban pagados, comidas incluidas, y una visita a la estación del consejo. Eso era todo. Esa fue la única razón por la que dije que sí. Rothko miraba por la ventana a la multitud que se agolpaba abajo. Resolviste un rompecabezas de 3 años que había desconcertado a las mentes más brillantes de la galaxia, y lo hiciste por el buffet. El buffet era horrible, para que conste. Muy decepcionante. Jake se encogió en su asiento. ¿Es demasiado tarde para decir que lo hizo otra persona? Aproximadamente 4.000 millones de personas vieron la retransmisión en directo, así que sí, demasiado tarde. La lanzadera aterrizó y Jake se planteó seriamente quedarse dentro para siempre. Pero Jenny, su socia y la única persona que realmente sabía cómo gestionar las salas de escape, le esperaba al pie de la rampa con los brazos cruzados y una expresión que sugería que estaba en problemas. Has estado fuera 6 días, le dijo mientras él bajaba. 6 días, Jake. He estado llevando este lugar yo sola mientras tú estabas fuera jugando a ser turista espacial. ¿Sabes cuántas llamadas hemos recibido? Lo siento, te compensaré. 4.000. 4.000 solicitudes de reserva, eventos de team building para empresas, colegios. El gobernador quiere traer a todo su personal. Alguien de Hollywood ha llamado para preguntar por los derechos cinematográficos. Le entregó una tableta.
Tenemos todo reservado para los próximos 18 meses y ni siquiera he respondido a la mitad de los correos electrónicos. Jake se quedó mirando la pantalla. Las cifras seguían aumentando en tiempo real. Oh, no. Oh, sí. La expresión de Jenny pasó de molesta a una sonrisa aterradora. Nos estamos expandiendo. Ya he encontrado 3 nuevas ubicaciones. Vamos a contratar a 20 personas. Harás las entrevistas la semana que viene. Pero no quiero que sea demasiado tarde. Ahora eres famoso. El idiota que salvó a la humanidad. Eso es literalmente lo que te llaman en las noticias. Hizo una pausa. En realidad es una gran marca. De vuelta en la estación del consejo, las cosas estaban, de alguna manera, peor. Krell estaba sentado en sus aposentos privados, con las escamas aún intactas tras derrotar a Moody Brown, viendo las noticias de la Tierra. La cara de Jake Morrison estaba por todas partes. Se repetían en bucle clips de él dando la vuelta al artefacto. Los programas de análisis dedicaban episodios enteros al método Morrison. Pensar demasiado es el enemigo del progreso. Su comunicador sonó. Era el alto mando de Craig, embajador Krell. La voz de su superior resumaba decepción. Hemos recibido noticias del Consejo. Se ha concedido a la Tierra la condición de miembro de pleno derecho y se le ha asignado una nueva designación. Las escamas de Krell brillaron con esperanza. Los están rechazando. Por fin han entrado en razón. No. La Tierra ha sido designada como consultora oficial del Consejo para problemas que el análisis tradicional no puede resolver. Se llamará a los humanos para que proporcionen, y estoy leyendo esto directamente del decreto del Consejo, enfoques cognitivos poco convencionales. El color desapareció por completo de las escamas de Krell. No puede hablar en serio. El Consejo envía una solicitud a la Tierra para una delegación de 50 consultores adicionales. Quieren más, y cito de nuevo, personas como Morrison. Krell emitió un sonido como un triturador de basura comiendo un kazoo. 50 de ellos, 50 humanos sin respeto por el análisis adecuado. 50 mercaderes del caos que solo harán, ¿qué? Poner las cosas patas arriba y llamarlo genialidad. El Consejo parece creer que el desarrollo cognitivo humano, al ser significativamente menos avanzado, proporciona una ventaja única en escenarios de pensamiento lateral. Los están llamando estúpidos de una manera elegante. Sí, y aparentemente eso es valioso ahora. Su superior hizo una pausa. Además, te asignan como su enlace. Si Krell tuviera presión arterial, habría alcanzado la velocidad de escape. ¿Qué? El Consejo cree que necesitas exponerte a métodos de pensamiento alternativos. Considéralo una oportunidad de aprendizaje. La comunicación terminó. Krell se quedó sentado en silencio, contemplando cada decisión que lo había llevado a ese momento. Había pasado 300 años ascendiendo en las filas diplomáticas. 300 años de estudio, dedicación y logros intelectuales. Y ahora iba a ser de niñera de humanos que resolvían misterios galácticos inclinando la cabeza. Su comunicador volvió a sonar. Un mensaje de la delegación del Consejo de la Tierra. Hola Krell, soy Rothko. Te envío los perfiles de los 50 consultores que envía a la Tierra. Te aviso. Uno de ellos es el primo de Jake, que tiene un food truck y una vez resolvió un cubo de Rubik estando borracho. Otro es un guardia de cruce jubilado que hace sudokus. El resto, francamente, no son mucho mejores. Espero que trabajemos bien juntos. Intenta no tener un aneurisma. Las escamas de Krell cambiaron a todos los colores que su especie podía producir, incluidos 2 que se suponía que no eran posibles. De vuelta en la Tierra, Jake finalmente había escapado del circo mediático y había llegado a su apartamento. Se derrumbó en el sofá, cogió una cerveza de la nevera y encendió la televisión justo a tiempo para ver a un presentador de noticias hablando de la nueva era de influencia galáctica humana. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señor Morrison, le llamamos desde el Comité de Problemas Avanzados del Consejo Galáctico. Tenemos 17 retos sin resolver sobre los que nos gustaría conocer su opinión. Le ofreceremos una compensación completa, gastos de viaje incluidos, y nos han informado de que tiene dudas sobre nuestro catering.
Estamos dispuestos a negociar. Responda lo antes posible. Jake borró el mensaje. Su teléfono volvió a vibrar inmediatamente. Otro número desconocido. Jake, soy Mora. Por favor, los Centauri han encontrado otro artefacto y tienen miedo de tocarlo. Te necesitamos. Borrar. Zumbido. Morrison. Soy el embajador Krell. Estoy obligado por contrato a invitarle a consultar sobre un problema de estabilidad dimensional. Quiero que sepa que odio esto. Por favor, rechace la invitación para que pueda informar de su negativa. Jake lo pensó durante un largo rato. Luego escribió, ¿cómo está la situación con el catering? La respuesta fue inmediata. Me aseguraré personalmente de que haya aperitivos adecuados. Jake sonrió, dio un largo trago a su cerveza y respondió, no puedo ir a una fiesta de cumpleaños el jueves. Depósito no reembolsable con temática pirata. Bloqueó el número. Fuera de su ventana, se estaba construyendo en órbita el nuevo transporte del Consejo de la Humanidad. Reluciente, caro y listo para llevar a los consultores de la Tierra a las estrellas. 50 personas que pensaban primero en lo sencillo. 50 personas que probablemente resolverían problemas imposibles por accidente mientras buscaban el baño. La galaxia no estaba preparada. Pero, de nuevo, Jake tampoco lo estaba, y eso parecía funcionar bien. Cogió su portátil y empezó a diseñar una nueva sala de escape con temática espacial. Naturalmente, el rompecabezas final requeriría que la gente mirara algo boca abajo. Porque si había algo que Jake Morrison había aprendido de su aventura galáctica, era que, a veces, las mejores soluciones provenían de personas que no sabían que no debían ser simples. Además, la comida alienígena realmente sabía a tristeza, y eso era algo por lo que estaba dispuesto a morir. Su teléfono vibró una vez más. Jenny, deja de ignorar al consejo. Nos están ofreciendo oportunidades de franquicia en 6 planetas diferentes. Vamos a asistir a la reunión. Jake suspiró, cerró su ordenador portátil y se preguntó si era demasiado tarde para fingir su propia muerte. Probablemente la galaxia estuviera observando ahora. Y en algún lugar de la estación del consejo, Krell se sirvió lo que su especie consideraba alcohol y contempló un universo en el que los humanos eran considerados consultores para la resolución de problemas. Iba a ser un siglo largo. Pero bueno, al menos el artefacto ahora funcionaba. Resultó que todo lo que necesitaban era alguien lo suficientemente tonto como para darle la vuelta.